Pues bienvenidos mis amados hermanos, seguidores de Cristo, amada iglesia, gracias a Dios por un domingo más, prácticamente el último domingo de septiembre, 27 de septiembre, pues un mes pues difícil porque estamos viviendo esta situación que ya prácticamente nos ha llevado pues más de la mitad del año, pero gracias a Dios porque recuerden este mes es un mes para nuestro país difícil porque es donde pues hemos experimentado dos de los más terribles terremotos en nuestra ciudad y gracias a Dios, ¿verdad? Que pues no nos da las dos cosas juntas. Este año nos ha guardado de situaciones así y pues deseamos que el Señor siga guardándonos y pueda ser fiel con nosotros como lo ha sido y así lo será. Pues bueno, estamos aprendiendo del libro de Apocalipsis, estamos viendo este libro que habla de la última revelación de nuestro Dios para sus propósitos en la tierra. Dios nos ha dado este precioso libro a su iglesia, a su pueblo, para que podamos vivir confiados, podamos vivir convencidos de que Dios tiene el control. El Dios de la Biblia es un Dios supremo, es un Dios soberano, es un Dios que tiene el control de todo y creo que hoy más que nunca es relevante para la vida de la iglesia y para sus hijos tener una relación estrecha con la Biblia, porque es solo la Biblia el documento, el testimonio estable de las verdades absolutas que Dios ha dejado, como hemos meditado inclusive en la transmisión pasada. Y pues bueno, a manera de introducción quiero comenzar diciendo lo siguiente: la Escritura y solo la Escritura pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte espiritual, como bien lo supieron y lo proclamaron los reformadores, los de lo cual hablamos mucho. Pero no fue sino a este tiempo que estamos estudiando de la iglesia de Filadelfia que se vio el fruto a plenitud de esta hermosa verdad. Una iglesia que no tuvo una estructura fuerte, una estructura grande, estoy hablando del tiempo de la iglesia de Filadelfia, como lo podría aportar quizás el Estado, contrario a la iglesia de la Reforma, que se casó con el Estado, podríamos pensar que tenía una estructura más fuerte. Sin embargo, esta iglesia que tuvo la convicción de la autonomía, pues no tenía esta fuerza que puede aportar el Estado, pero en verdad esta estructura débil tuvo el poder que radicó no en una mano o en un brazo humano, sino en su actitud y obediencia a la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de la iglesia de Filadelfia. Como sabemos, lo hemos repetido, es una de las 7 iglesias a las que Dios escribió a través de su siervo Juan, iglesias locales, iglesias geográficamente identificadas en la historia, estando en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y que bueno, Dios las escogió, y lo he dicho también mucho, como un perfil, un cuadro de la etapa de la iglesia en estos siglos que Dios ha permitido existir la iglesia. Ahora, estamos ya hablando de Filadelfia, la iglesia misionera, y es nuestra segunda reflexión con respecto a la verdad que Dios quiere dejarnos de este tiempo. Ahora, desde ahorita lo digo, yo les he hecho énfasis en que no vamos a hablar de la historia de la iglesia, porque no es el propósito. El propósito es dar el libro de Apocalipsis. Y lo único que estamos enfatizando es cómo Dios, en su soberanía, y esto creo que ya no está grabado en transmisiones, porque lo vimos en los primeros capítulos, explicábamos y veíamos en la Escritura que Dios tomó al apóstol Juan de la isla de Patmos y lo traspuso al futuro. Dios lo llevó a nuestro futuro. Por eso, cuando vemos la descripción que da Juan en Apocalipsis 2 y 3 de la iglesia, pues está hablando de la historia que él vio porque Dios lo llevó al futuro. Entonces, esto es muy importante porque entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis 2 y 3 son cosas que Dios le reveló o vio Juan porque ya habían pasado en la eternidad de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios vive siempre en el presente. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces, lo que Dios está haciendo es permitiéndole a Juan ver este tiempo que para nosotros sí está siendo llevado de una forma cronológica, pero que para Dios siempre está sucediendo todo. No lo vamos a entender y no voy a ocuparme en eso. Lo que quiero que entendamos es que el propósito de Dios en estos 2 capítulos es dejar un claro testimonio
de cómo se ha comportado la iglesia en estos casi ya 2000 años. Ahora, algo que yo quiero aclarar. Las transmisiones que hemos dado de las iglesias han estado en 4 partes, 2 partes para cada iglesia. Quiero decirles que en esta ocasión voy a hacer la excepción de la regla, porque esta iglesia, la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera, es la que amerita, un mayor análisis y estudio de lo que Dios está haciendo. Y quiero decirles desde ahorita que mínimo vamos a estudiar 7 transmisiones o ver 7 predicaciones, 8 o 9, ya, para ver bien claro lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Para mí va a ser muy importante, y es mi oración, que podamos estar poniendo atención primeramente al perfil espiritual que Dios nos está dejando de esta iglesia, y después la encarnación de este perfil en personas reales. ¿Por qué quiero invertir tanto tiempo? Porque lo he dicho en otras transmisiones, nos cuesta mucho trabajo conectar la palabra de Dios con la vida real. A veces todos los cristianos, y en eso me incluyo, puedo jactarme de que amo y disfruto la palabra de Dios y la creo cada palabra, pero en la práctica cuesta trabajo conectar lo que Dios está diciéndonos con lo que vivimos el lunes, con los problemas que tenemos en casa, con las situaciones económicas, con las situaciones familiares. Es allí donde en verdad Dios está esperando que nosotros desarrollemos una vida de cristiano que cree la Biblia. Y creo que no hay mejor ejemplo práctico en la historia de la iglesia que esta iglesia. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón invertir ahora sí, de una forma más precisa, la historia de la iglesia Filadelfia. Va a ser la única a la que le voy a invertir muchos detalles, pero siento en mi corazón que va a ser muy importante, porque es esta iglesia la que en realidad conmueve mi corazón, y yo estoy seguro que Dios va a usar cada historia real para que nosotros entendamos lo lejos que estamos de ser cristianos como Dios espera que lo seamos. Siempre estamos queriendo compararnos con aquellos hermanos o personas que son peores que nosotros para autojustificarnos. Pero qué humillante es, qué humillante ha sido para mí poder ver la historia de estos fieles de este tiempo y darme cuenta que sin temor a equivocarme, yo estoy al 10% o 5% de lo que estos hombres en verdad y mujeres hicieron. Por eso yo tengo esta carga y en verdad estoy un poco hasta conmovido, porque en verdad quiero decirlo desde ahorita, vamos a hablar mucho de historia y espero que esto no sea algo aburrido, sino algo que Dios use para en verdad despertar nuestras conciencias, sacudir este corazón que en muchos puede estar ya endurecido o apagado y poder ver lo que en verdad Dios está esperando de una iglesia que dice que lo ama. Y bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias porque estamos ya en la segunda reflexión de esta iglesia y como lo he dicho, Señor, anhelo de todo corazón que tú uses cada vida, cada ilustración, cada ejemplo práctico, real de tus hijos en este tiempo. Padre, estamos ya en una etapa complicada como generación de iglesia, estamos en un tiempo difícil como país, como mundo. Y qué importante es que remanentes fieles, núcleos fieles, puedan en verdad levantarse de la apatía, del pecado, de la rebeldía y seguirte resueltamente, decididamente. Padre, yo te ruego muchísimo que esta iglesia pueda ser nuestra meta a seguir. Que en verdad, así como nos llamamos Filadelfia, y lo dije hace 8 días, podamos reflejarlo y no ser como que pretender ponerle sus logos de BMW a un Volkswagen, que pensando que solo por el puro logo se hace ese coche un BMW. Y esta ilustración puede ser muy tonta, Señor, pero creo que muchos cristianos así andamos. Creemos que porque sabemos Biblia, que porque estamos aprendiendo, bla, 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 estamos bien cuando en verdad no estamos reflejando ni siquiera, como digo, ni el 5% de lo que es una vida consagrada. Señor, por favor,
haz lo que tengas que hacer con tu iglesia. Estamos en los últimos tiempos y mi anhelo es ser de ese grupo fiel, que podamos terminar nuestra carrera victoriosos. Toma el control, Señor, de esta enseñanza y de todas las siguientes, la transmisión. Quita toda distracción y habla al corazón de tu iglesia, habla al corazón de las personas que estarán escuchando estos mensajes. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Estamos entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y simplemente lo retomo para entender el contexto. Y bueno, aquí Dios nos enfatiza nuevamente de quién está hablando Dios en este contexto. Y dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar del reconocimiento que Dios le dio a esta iglesia. Como vimos muy puntualmente hace 8 días, vemos que esta iglesia fue una iglesia que Dios no le recriminó nada. Fue una iglesia como la de Esmirna, que Dios la vio con puras virtudes, porque vio que tuvo una actitud correcta. Acuérdense que se presentó como el santo y el verdadero. 2 cosas que esta iglesia tenía verdaderamente bien claras. Vimos que la parte importante fue que esta iglesia entendió lo que era ser el santo que deberían de ser. Era una iglesia que caminó día a día a la santidad, día a día a la consagración. Y en verdad muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que significa ser un cristiano santo o consagrado. Y esta iglesia nos va a reflejar esta realidad. Ahora, ¿qué le reconoció Dios a esta iglesia? Versículo 8, Apocalipsis 3:8. Dice la Escritura, aquí en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Hemos dicho mucho que esta frase habla de la soberanía de Dios, de la omnisapiencia de Dios, que Dios no se le escapa nada, nuestros pensamientos más profundos, nuestros deseos más profundos, Dios los conoce. Y dice aquí, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. De eso hablamos y seguiremos hablando. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está el secreto. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya hemos enfatizado en la realidad de que nuestro Señor todo lo sabe. Y aquí le dice a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza. Aquí no está hablando de la espiritualidad de la iglesia, sino de su número, sino de la cantidad. Y también, como dije, de que no era una iglesia que estaba fortalecida en estructuras gubernamentales, como la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma, como lo hemos enfatizado, pues fue la luterana, la calvinista, y todas fueron apoyadas por el Estado. Eran iglesias de Estado. Pero esta iglesia que se salió de esta estructura, porque es lo correcto, porque es lo que Dios dejó desde el principio, tenía poca fuerza en el sentido humano. Entonces, una verdad que tenemos que reconocer es que esta iglesia era una minoría. Pero por otro lado, eran la perla de gran precio. Eran la iglesia misionera. 2 cosas que le hicieron a esta iglesia ser especial. Ahora, podemos hablar más adelante de lo que es la perla, y creo que lo tengo aquí o en otro mensaje, pero vamos a ver aquí lo importante otra vez. Hay una correspondencia que no debemos olvidar entre las cartas, entre las iglesias dirigidas por Juan, las cartas dirigidas por Juan a las iglesias, y las 7 parábolas de Mateo 13. Mateo 13 está presentando Cristo el tiempo del reino de los cielos en misterio, es decir, como Cristo no pudo establecer su reino físico sobre la tierra a través de la nación de Israel, Dios alargó por 2000 años esta promesa.
Entonces él dijo que ahora el reino físico de Dios se iba a manifestar en misterio, es decir, escondido. ¿Y en dónde está ese misterio escondido? En las 7 etapas que ha pasado la iglesia. Y estas 7 parábolas describen esta etapa. Ya hemos visto la conexión del sembrador, de la semilla de trigo, de la semilla de mostaza, de las 3 medidas de harina. Y lo mencioné brevemente, el tesoro escondido, que fue ese pequeño remanente en la iglesia de Sardis. Pero ahora estamos viendo que la parábola que coincide con Filadelfia es la perla de gran precio. Y desde ahorita lo digo, aunque no voy a dar las citas bíblicas, repito, lo tengo en otro bosquejo. La perla de gran precio es la iglesia. Es la única piedra que es indivisible, como la iglesia. La verdadera iglesia jamás se puede dividir. Si tú agarras un cuchillo y quieres partir a la mitad una perla, se hace pedazos. Es una piedra preciosa que viene del fondo del mar y que dentro de la concha se va alimentando de la suciedad de la concha en el fondo del mar para lograr tener esta preciosa piedra. Ahora, y curioso, porque la iglesia es resultado de puros pecadores que estamos en la multitud del mar que compara la Biblia con este mundo de las multitudes, para formar una preciosa iglesia. Esa perla de gran precio es la iglesia, es indivisible y Dios ha pagado un precio muy alto para comprarla. Por eso esta parábola habla de esta iglesia como esa preciosa perla que un día será sacada del mar y colocada en un aparador bello que es la Nueva Jerusalén, que repito, estudiaremos más a detalle. Y bueno, pero también esta iglesia corresponde a la iglesia de Filipenses. Hablando de las cartas de Pablo, la carta que corresponde a la iglesia de Filadelfia es la de Filipenses. Y vamos a ver aquí la verdad de esta iglesia que la hace especial, porque aunque tiene poca fuerza, Dios la ha bendecido. Vamos a ver qué reconoció Pablo a esta iglesia de Filipenses. En Filipenses 4:15 está hablando Pablo a esta iglesia que corresponde a Filadelfia. Le dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quiénes? Vosotros solos. Qué hermoso ver que esta iglesia tuvo un corazón misionero. Vean, no es casual. No es casual. La iglesia de la Edad Dorada de Filadelfia es la que corresponde con la carta de Filipos. Y es la carta en donde Pablo reconoce que la iglesia que fue fiel en el apoyo misionero fue esta, la de Filipos. Dios siempre haciendo de una forma sabia sus conexiones y la importante realidad práctica que tenemos que aprender. La iglesia de Filadelfia era como la iglesia de Filipos, una iglesia misionera. Y dice el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Era una iglesia fiel en su mayordomía misionera. Esa es una carga que debemos de tener nosotros como iglesia. Una iglesia que no entiende las misiones es una iglesia carnal, punto. No puede decirse de otra manera. Tristemente, hoy en día hacen más énfasis las iglesias a sus auditorios, a sus espacios, y no está mal, pero lo importante es entender que la prioridad son las misiones y que Dios está esperando que las iglesias en verdad cumplan su misión misionera. Pablo aquí habla de este reconocimiento y Dios conecta la iglesia de Filipenses con la de Filipos. Ahora, es a la iglesia de Filipos a la que Pablo le reconoce su apoyo como misionero.
La iglesia misionera siempre no es muy grande. Esa es otra realidad. Un misionero que amamos mucho, ustedes lo conocen, que ha ido a países cerrados y que ha pagado el precio de casi morir allí, él me ha confesado que ha estado en iglesias predicando de misiones que son de más de 2,000 personas. Y dice, hermano, ustedes me apoyan más que esas iglesias. Esa es la ironía, esa es la paradoja. A veces diría uno, no, hombre, ¿cómo quisiera yo una iglesia más grande para que pudiéramos dar misiones? No, porque eso haría que nos encerráramos en nosotros mismos y nos sintiéramos la gran iglesia construyendo nuestra torre de Babel. Esa es la ironía. Ahora, no estoy diciendo que lo ideal sería eso, tener una iglesia grande que pudiera apoyar de forma grande a las misiones. Cuando pienso en las iglesias de Estados Unidos, pues hay iglesias grandes que están comprometidas grandemente con las misiones. Pero en realidad el patrón bíblico es que Dios siempre hace su obra a través de las minorías. Dios tiene este patrón en la Biblia. La mayoría de las iglesias que son misioneras son pequeñas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se cumple el principio que vemos en 2 Corintios 12:10. ¿Qué dice aquí Pablo en 2 Corintios 12:10? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo, ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un patrón bíblico. Dios quiere usar a los débiles para que esto quede claro que viene de Dios. La iglesia bíblica siempre va a ser una minoría y mientras más nos acercamos al regreso de Cristo, esto va a ser más evidente. Las iglesias que en verdad quieren agradar a Dios siempre van a ser la minoría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa minorías? Yo quisiera, y se los voy a confesar, he estado en iglesias donde escucho, ¿no? No, pues que el hermano fulano es el empresario de la iglesia y ya nos hizo este templo. El hermano fulano es profesionista en esto y gracias a él está llegando un montón de gente porque él tiene este fuente, este canal de recursos y llega mucha gente. Y yo le he dicho en mi carne a Dios, ¿por qué no has traído a alguien así? Entonces recuerdo pasajes como este. La debilidad es en la que Dios se glorifica. Dios está esperando que su iglesia débil cumpla la misión y no que gente fuerte carnalmente esté apoyando. Y repito otra vez, no estoy diciendo que esté mal eso, pero qué más notorio es saber que es Dios quien hace la obra cuando no hay una respuesta de cómo se hace la obra. Eso es una prueba de Dios y por eso Dios lo hace para la gloria de Él. Dios está esperando, no que la iglesia sea muy grande, está esperando que demos el 100% y Dios en nuestra debilidad se va a glorificar. Pensemos en el caso de Gedeón. Gedeón era un hombre que Dios levantó como juez en la nación de Israel, está en Jueces 7, no lo vamos a leer, solamente quiero contarlo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Él tenía un ejército de 32,000 soldados y Dios le dijo, son muchos para ir a la guerra, no vaya a ser que piensen que por su cantidad van a ganar. Entonces Dios le puso una prueba y le dijo primero, levántate mañana y dile al ejército, a ver, de estos 32,000, aquellos que tengan miedo, aquellos que tengan dudas, por favor, no se sientan mal, váyanse a sus casas. Y dice la Biblia que 22,000 soldados se descartaron, quedaron 10,000 para ir a la guerra y libertar al pueblo de Dios como una misión que Dios le dio a Gedeón. Y Dios le dijo a Gedeón, todavía son muchos, ponles una prueba. Y dice la Biblia que Dios les dijo que fueran a tomar agua a un río. Y dice la Biblia que de esos, Dios dijo
que aquellos que se hubieran agachado en cuclillas para tomar el agua, totalmente casi metiendo la boca en el agua, los quitara porque no calificaban, que solo tomara aquellos que tomaran el agua así, no así, ¿verdad? Yo sé que no me están viendo ahí ahorita, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque los que estaban en cuclillas eran verdaderos soldados, porque estaban cuidando su espada y no estaban distraídos por si cualquier otro enemigo los pudiera atacar. Ahora, esa es una aplicación, pero lo más importante es que Dios se encargó de que de 32,000 soldados, solo 300 fueran a la guerra y fueron suficientes para la gloria de Dios. Y Gedeón ganó. Dios ganó a través de estos 300 hombres. Esos son los verdaderos 300, ¿verdad? Ahora sí que qué hermoso, porque Dios establece un patrón en esta situación tan hermosa. Fue lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios con un joven tan débil como José? Ese es otro caso. Un pobre muchacho, repudiado de sus hermanos, acabó de esclavo, un sirviente. Pero ¿qué hizo Dios con este muchacho? A los 30 años lo colocó como segundo de Faraón, preparando el escenario para preservar a la nación de Israel de una hambruna. ¿A quién usó? A un débil muchacho. Dios siempre está esperando que los débiles se asumen a sus propósitos para que la gloria sea de Él. Así que, como dijera Pablo, debemos de gozarnos en nuestra debilidad, debemos de gozarnos en nuestras pocas personas o poca fuerza, pocos recursos, porque es allí donde Dios quiere glorificarse. Yo estoy contento, no satisfecho, pero estoy contento cuando este misionero me dice que gran parte de la iglesia que le ayudó y le ha sostenido ha sido esta. Ahora, yo sé que a través de los años Dios ha abierto puertas y Dios ha dado bendición, pero no es suficiente. Ni hablo de lo que Él está haciendo, ni nosotros, porque no solo hay un misionero en el mundo deseando cumplir la misión de Dios, son muchos los que están yendo al campo y muchos de ellos, sus iglesias los abandonan porque no están pagando el precio de apoyarlos. Esa es la realidad muchas veces. ¿Por qué tuvo éxito esta iglesia débil? Otra vez, has guardado mi palabra. Ese es el secreto. El secreto no está en la billetera. El secreto no está en el conocimiento intelectual. El secreto no está en los edificios de las iglesias, ni en los programas que no tienen nada de malo. El secreto está en guardar la palabra. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia obediente, y esto tiene que ver con evitar los pecados que directamente todos los días te están acosando. Pregunta, ¿estás obedeciendo su palabra? Ya hemos visto el pasaje de Juan 17:17, pero vamos a retomarlo porque tiene mucho que ver con esta promesa que Dios pudo cumplir en esta iglesia. Dios ha dicho que esta iglesia guardó su palabra. ¿Qué significa? Por eso, repito, voy a hablar mucho de la historia de esta iglesia para que podamos entender qué es guardar su palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este pasaje es muy importante entender su contexto. Este pasaje es una oración hecha por nuestro Señor Jesucristo a favor de sus discípulos. Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan está ubicado en esa noche antes de la pasión. Es cuando el Señor Jesucristo está por última vez físicamente con sus discípulos. Y Él está orando porque sabe que viene la hora oscura de este mundo.
¿Cuál? Cuando Cristo no está físicamente en la tierra. Y sabía que estos hombres iban a ser sumergidos en pruebas terribles cuando Él no estuviera. Él está orando por ellos, está pidiendo que Dios los guarde, está pidiendo que sean fieles, que mantengan su unidad y que cumplan el propósito que Dios tenía con ellos. Él mismo dice que no solo oraba por los que estaban allí, sino porque los que iban a creer por la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros, porque esos hombres que estuvieron allí, la gran mayoría, escribieron este libro y es gracias a el testimonio de estos hombres que hoy creemos en Cristo. Esta oración incluye a cada uno de los seguidores de Jesucristo en cada edad de la iglesia. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor sabe que van a venir tiempos difíciles y la forma de cuidar a la iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos del mundo, era guardando su palabra en nuestro corazón, sin imposición, sin reglas humanas. Cuando nosotros orábamos por nuestros hijos, orábamos para que el Señor nos diera hijos de buen corazón. Una oración constante. Todavía tengo allí hojas con fechas pidiendo por los embarazos y por los bebés que venían al mundo. Y en los dos de nuestros hijos orábamos por sanos y buen corazón, las dos cosas. Nosotros sabemos que cada vez este mundo está peor. Ayer platicábamos con una hermana y nos daba el testimonio de cómo un niño de 6 años describía posiciones sexuales de una forma de que no es posible que un niño de 6 años tenga eso en su mente. Vivimos un tiempo peligroso. Y desde que nuestros hijos entran al kinder, empiezan a alejarse de la influencia del hogar, porque empiezan a tener contacto cada vez más con gente que no es la familia. Y conforme van pasando los años, nuestros hijos están en lugares donde no los podemos ver, ¿sí? Están conviviendo con personas que no son las que deberían de ser. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Porque yo no puedo estar en el aula con mis hijos. Yo no puedo estar en cada lugar donde ellos están porque no puedo, así es. Lo único que yo puedo confiar es que la Biblia me dice que yo tengo que instruir a mi hijo en su camino. Y este camino es la palabra de Dios. Lo único que va a guardar el corazón de mi hija y el corazón de mi hijo es la palabra de Dios que se ha invertido en ellos por años. Obviamente tenemos que ser congruentes. Y como mis hijos son pecadores como yo, si yo veo que mis hijos están sucumbiendo ante algún pecado, yo tengo la responsabilidad por amor a ellos de estorbarles. Y no importa que se enojen conmigo, no importa que me tomen como su enemigo, mi responsabilidad es detener esta rebeldía antes de que sea un problema. Esta hermana decía que después obviamente hubo una queja y después la mamá, otra chamaca malcriada, porque esa es la verdad, las generaciones que estamos viviendo son esas, se fue a quejar con los directivos y le obligaron a la mamá, a la maestra, a pedirle perdón públicamente a todos los padres, a esta madre, delante de todos los padres. ¿A dónde hemos llegado? ¿Pero sabes dónde está la enfermedad? En las casas, en los hogares. No podemos echarle la culpa a la SED ni al gobierno de que nuestros hijos andan mal. El hogar es el lugar donde Dios nos ha dejado para instruir a nuestros hijos con la palabra, pero no es con nuestras opiniones, no es con lo que el mundo nos dice.
es con la palabra. Por eso dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que confiar que la influencia de nosotros y la palabra de Dios sembrada por años en el corazón de nuestros hijos va a dar el fruto de tranquilidad que nos dará por seguir orando y confiando en que el Espíritu Santo va a hacer la obra en sus vidas. Yo no puedo cantar victoria porque mis hijos están todavía en proceso. Pero yo no voy a descansar un solo día para cuidar la vida de mis hijos en oración y en instrucción de la palabra. Y sobre todo cuidar mi testimonio para que vean que soy congruente con lo que les digo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta iglesia aprendió a vivir la verdad de la Biblia. ¿Qué dijo el salmista? El mismo camino. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar reglas y mandamientos de hombres, con ir a la iglesia todos los domingos, con leer la Biblia a diario, no necesariamente, con guardar tu palabra, guardar tu palabra. Esa es la diferencia, es guardando la palabra de Dios, ¿verdad? Es guardando la palabra de Dios la forma de guardarnos del pecado. No hay otra forma. No hay otra forma más que el Espíritu Santo señalándonos cuando estamos mal. Cuando nadie nos ve, cuando todos estamos a solas, es donde sale lo que somos. Y es allí donde el pecado va a sucumbir, va a salir, a nuestro corazón, y ahí es donde vamos a ver si vamos a sucumbir o vamos a obedecer a Dios. Y por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y por eso no podemos dejar de estar influyendo en la vida de nuestros hijos. Aun cuando mis hijos se casen y hagan sus propias familias, nunca se van a quitar al papá que les va a fastidiar la vida si andan mal. Punto. Porque Dios me ha prometido que si yo hago mi parte, su palabra va a ser la suya. Es un gran trabajo, pero es el lugar donde Dios quiere que hagamos la obra. Entonces, ¿qué hizo esta iglesia? El Señor reconoce a Filadelfia no solo como una iglesia que guardó su palabra. ¿Qué también hizo esta iglesia? No negó su nombre. Para no negar el nombre de Cristo o el nombre de Dios, debemos entender lo que significa el nombre de Cristo. No cualquiera puede decir que no niegue el nombre de Cristo. Hoy en día vivimos en un tiempo donde se ha infiltrado dentro de las iglesias y el cristianismo lo que se le llama la confesión positiva. No sé si han oído de esa, pero tiene ya desde desde que tengo yo recién convertido, oía de eso. Declárate sano, declárate victorioso, declárate quién sabe qué. Eso es totalmente antibíblico, eso es metafísico, eso no tiene nada que ver con Dios. No cualquiera, no se trata de una programación mental, no se trata de un chip carnal y mundano que tú te pones para decir tú eres muy bueno, únete a los optimistas, todo lo puedes porque eres muy chicho. Filipenses 2:9 nos habla de ese nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y dice el versículo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En verdad, mis hermanos,
no entendemos muchas veces lo que implica esto. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de la rebelión, no solo del ser humano, sino de las huestes espirituales. La Biblia revela que cuando la iglesia sea arrebatada, todos los demonios van a ser arrojados ya por última vez de la presencia de Dios, porque ahorita pueden ir y venir de su presencia. Pero dice la Biblia que ese día todos los demonios van a ser arrojados sobre la tierra y van a hacer todo lo que desean hacer en ese tiempo. Pero este pasaje dice que un día, mis hermanos, se va a abrir el cielo y Jesucristo va a venir. Y todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, incluyendo esos espíritus presos, ¿verdad? De aquellos, por ejemplo, que habla que no lo vamos a ver hasta quién sabe cuándo en Apocalipsis 9, que son unos ángeles que están allí presos junto al río Éufrates, que van a salir a hacer todo lo que quieran, engañando al hombre, haciéndolo cada vez más abominable y más malo. Dice la Biblia que va a haber un día donde todos, voluntaria o involuntariamente, van a caer postrados ante el bendito nombre de Jesucristo. La única diferencia que hay el día de hoy a la que va a haber en ese futuro es que hoy lo puedes hacer voluntariamente, por fe en la palabra de Dios, y no para ser juzgado por el poderoso Jesucristo bajando a traer juicio sobre la tierra. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el nombre más alto. No hay otro. Por eso es que nosotros oramos en su nombre. No es un fetiche, no es un conjuro. Estamos invocando al único nombre que se le ha dado a aquel que vino hace 2000 años para dar la victoria sobre el pecado y el diablo en la cruz. Es en el nombre de Jesucristo que Dios escucha cada palabra que sale de nuestra boca. Hay muchas promesas de esto de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:13 nos dice la Biblia, y todo lo que pidiereis, ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre, en mi nombre, lo haré. En mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dé. El contexto no son tus caprichos y necesidades caprichosas de tu corazón. Es el cumplimiento del propósito a través de ti en la tierra. Dios ha prometido a la iglesia que guarda su palabra y que no niega su nombre, darle la victoria en todo a través de su nombre. Es en el nombre de Jesucristo que somos escuchados. Juan 23, perdón. Bueno, ¿eso no lo había puesto? Me lo brinqué, ¿verdad? Bueno, y vuestro fruto permanezca, perdón, es que no veo. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El énfasis es el nombre de Cristo, ¿verdad? En Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dará. Así es que
tenemos que entender el poder del nombre de Cristo. Orar en el nombre de Jesucristo. Orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio enorme. No tiene nada que ver con las acciones que hagamos, ni prender veladoras, ni poner fotos, ni hacer ninguna cosa que no tenga nada que ver con lo que tiene que ver solo con el nombre de Cristo. Es su nombre y solo su nombre el que hace efectivas nuestras oraciones delante de Dios. Es el nombre de Él. Nosotros no somos nada. No hay nada en ti y en mí que haga que Cristo escuche nuestras oraciones. Es su amor y su poder por no negar su nombre quien nos permite ser bendecidos con su respuesta. Recibimos la respuesta y somos escuchados por la posición de la persona que intercede por nosotros. Repito, recibimos la respuesta y somos escuchados por la posición de la persona que intercede por nosotros. Hay promesas maravillosas que Dios nos ha dado para la eternidad, pero hoy aquí en la tierra podemos pisar el cielo. Podemos entrar en los palacios del cielo en el nombre de Cristo. Es el nombre de la persona, la autoridad de la persona a la que estamos apegándonos y nos da ese honor. Hemos nosotros deseado en muchos tiempos como familia, por ejemplo, salir de vacaciones. Y como en todo, hay niveles. Hay hoteles de cierta categoría, hoteles de otra categoría. Y honestamente hay hoteles que en mi nombre es imposible llegar. Hemos podido estar en hoteles que parecen palacios porque he usado el nombre de otra persona. Ahora, no estoy usurpándolo ese nombre, lo quiero aclarar, pero es el que tiene ese derecho a ese lugar. Inclusive me desconcertaba porque luego hablaban a la habitación preguntando por esta persona. Y yo, no, aquí no es. Y no me acordaba que es así, ¿verdad? Pero obviamente ellos saben que no es uno, pero es gracias al nombre de otro que uno puede entrar a eso porque él tiene ese derecho. Nosotros no entramos al cielo a través de nuestras oraciones y de forma literal cuando muramos por nuestros propios méritos, porque lo merezcamos, porque seamos aquellos cristianos fieles, aquellos merecedores. No, es en su nombre. Bendito el nombre de Cristo, porque es el nombre de Él quien nos permite entrar a los lugares que no podríamos. Y en el caso de Cristo, entramos porque tenemos su palabra. Quiero que entendamos la conexión. Yo no podía ir a ese lugar, a ese hotel, si no tuviera la palabra de este amigo para poder ingresar a ese hotel. O sea, no podía yo ingresar a ese hotel si él no me da su palabra, si no firma él con su nombre, autorizándome el acceso a ese lugar. El poder de Cristo no puede llegar a la vida de los creyentes si no estamos tomando su palabra en serio. Tenemos la mente de Cristo y ahora nosotros somos responsables de tomar esa mente y aplicarla a nuestras vidas para que tengamos su palabra y el nombre de Él para poder accesar a los lugares que nadie puede accesar más que por Él y su palabra. Esa es la diferencia que tuvo esta iglesia. Muchas veces los cristianos estamos orando y nos sentimos frustrados porque pareciera que Dios no nos escucha. El problema está que no estamos practicando la verdad de la Biblia. Y no estamos creyendo en su nombre como aquel que tiene el poder para darnos todo lo que pidamos, que estamos cumpliendo con lo que Él quiere. Tenemos que tener bien en mente esta realidad.
es en su palabra. Vamos a ver Colosenses 3:17. Y nos dice así: todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿hacemos todas las cosas en su nombre? ¿Tú que estudias en su nombre? ¿Tú que trabajas en su nombre? Cualquier cosa la puedes pedir con limpia conciencia en su nombre. Si decimos una cosa o hacemos una cosa que no venga en su palabra, estamos negando el nombre de Cristo Jesús. Por eso en una de las lecciones, cuando hablamos de la libertad en Cristo, se nos pregunta: ¿tú puedes pedir la bendición de Dios en eso que estás haciendo con limpia conciencia? Por eso vamos a aprender mucho de esta iglesia, porque esta iglesia aprendió a usar el nombre de Cristo como debe de ser, no para sus caprichos, no para sus metas egoístas. Y repito, no tiene nada de malo buscar en el corazón algunos deseos genuinos, auténticos, que pueden venir de Dios. Estamos hablando de una vida que está apartada de Dios y que no entiende que el nombre de Cristo se niega cada vez que hace algo que no viene de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor le dice a esta iglesia: no has negado mi nombre. Y lo digo hasta el cansancio. Para poder entender esta declaración dada a esta iglesia, tenemos que ver lo que hizo esta iglesia, para que entendamos a qué se refiere cuando esta iglesia no negó su nombre, cuando se refiere que esta iglesia guardó su palabra, que aunque tenía poca fuerza, Dios le abrió puertas. Esta iglesia hacía las cosas en el nombre de su Señor, conforme a su palabra. Vamos a estudiar el movimiento misionero, resultado de hombres que de forma personal escudriñaron las Escrituras, buscando la voluntad de Dios en la Biblia. Y todo lo hicieron en el nombre de Jesús, de una vida de fe sin límites. Lo que hicieron estos hombres es apasionante, es increíble. Pero la parte clave fue la actitud a la Biblia, la actitud a la palabra de Dios. Si yo sé lo que la Biblia dice, puedo actuar con una confianza completa, no en nuestras opiniones, en lo que la Biblia dice. Romanos 14:23 nos da una advertencia. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas cosas has hecho el día de hoy por fe? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué están conectados escuchando el mensaje? ¿Hay una fe auténtica a la verdad de la Biblia? ¿Hay un verdadero temor al Dios de la Biblia? ¿Hay un verdadero deseo de vivir por fe en las promesas de la Biblia? Pues estamos esperando que haciendo méritos humanos, como cualquier religión, nos quite las culpas y seamos aceptados ante un Dios iracundo. Esta iglesia, cada paso que dio, lo dio con un amor apasionado a su amado esposo Jesucristo, creyendo en su carta de amor, no en una lista de mandamientos condenatorios. La fe en el corazón del creyente es el que hace la diferencia de sus acciones. ¿Cuántas cosas, seamos honestos, cuántas cosas en nuestra vida hacemos por fe? Estoy hablando
de la fe objetiva. ¿Qué dice Romanos 10:17? No estoy hablando de una fe subjetiva, ¿verdad? Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Lo he dicho en otros contextos. Un puñado de hombres fanáticos tuvieron suficiente fe en su Dios para estrellarse en 2 torres, las Torres Gemelas. Pero es una fe falsa que los llevó al suicidio. Entonces, la mucha fe no es suficiente para recibir la victoria en la vida espiritual y en la misma vida. Tiene que venir de la Biblia. Por eso el pasaje de Romanos 10:17 es bien claro. Dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que hace la victoria y el cambio en la vida del ser humano es aquella que viene de la verdad objetiva de la palabra de Dios, no a través de las opiniones o sentimientos que uno pueda tener en algún objeto o en alguna persona o en alguna circunstancia. Tiene que ser en el evento inmutable de la palabra de Dios, emanado y fundado en el evento que cambió la historia y abrió las puertas para la victoria del alma del hombre, que fue la muerte y sepultura de Jesucristo hace 2000 años. El único camino para la victoria en todo lo que hacemos tiene que ver con esa verdad profunda. Hoy que estamos viviendo una crisis mundial en esta pandemia, es más importante que nunca entender que el cristianismo es el único que tiene la victoria para salir de esta situación sin ser invadido o tocado por lo que Dios decida o no. Y esto lo digo porque puede ser que en el propósito de Dios sea ser tocado por esta pandemia, pero la diferencia la hace cuando el corazón de la persona está viviendo por fe en las promesas de Dios y no en lo que está viviendo en su propia carne. Muchos cristianos viven con falta de paz y falta de propósito porque piensan que sus vidas les falta algo. Eso es resultado de una vida sin fe. Sin fe en la Biblia, sin fe en las promesas. El verdadero cristiano debe descansar satisfecho en las promesas de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Tenemos luchas todos los días? Claro que sí. Pero es en las promesas de la Biblia, en el nombre de Jesús, que podemos salir victoriosos y no a través de nuestras propias opiniones o nuestros deseos y esfuerzos emanados de una vida apartada de la verdad. Es oír lo que Dios dice y confiar en ello. Es muy fácil, escúchenme bien, es muy fácil usar el nombre de Dios en vano, aun cuando no lo maldecimos. Cuando tenemos una idea que no es de Dios y decimos en el nombre de Cristo, estamos usando el nombre de Dios en vano. Si yo me quiero ir al África, cuando Dios no me está enviando al África, y digo en el nombre de Dios, no importa que me devore un león allá, y yo diga, no, es que yo lo hice en el nombre de Dios. No, si Dios no me envió, estoy blasfemando y usando el nombre de Dios en vano. Pero si Dios me dice, quédate en tu trabajo y da un buen testimonio, vive en santidad, habla a la gente de la esperanza, del amor de Cristo, de que se puede vivir en un mundo lleno de maldad, apartado a Dios, no importa, aunque tú sigues viviendo en la comodidad de tu casa y con un trabajo seguro, si es en el nombre de Dios, porque Dios te puso allí, Dios respalda eso. Espero esté explicándome con estos 2 ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? Vivir conforme a lo que Dios dice. Tenemos que estar convencidos de la parte que Dios está esperando que vivamos como hijos de Dios. Esa es la verdad, lo que hace la diferencia. Esta iglesia tuvo eso.
El vivir en el nombre de Dios cuando no estamos haciendo lo que Dios dice, la fe no es tener una cosa, y esperar que Dios lo haga, como ya lo dije, o sea, inventarle de mi mente, de mi creatividad algo y esperar que Dios lo haga. La persona que hace lo que quiere y lo dice en el nombre de Dios es como llamarse cristiano y no vivir como Cristo. Romanos 1 dice que los gentiles blasfeman de Dios porque los judíos vituperaban el nombre de Dios. Esa es la verdad muchas veces. Vi un video con palabras ofensivas atacando la Biblia. ¿O saben en qué se basaban? En la religión romana. Ese libro es una basura porque lo usaron para controlarte. Y hablan mal de la iglesia y todo eso. Qué triste. Porque mucha gente está queriendo ver en las personas que dicen seguir a Cristo, llámese bautista, llámese mormón, llámese presbiteriano, llámese protestante, evangélico, pentecostés, católico romano, no importa, el nombre de Cristo es vituperado por las personas que se dicen cristianas y no reflejan la verdad de Cristo. Muchas veces criticamos a otros grupos, pero en realidad nosotros no estamos reflejando lo que la Biblia quiere que reflejemos. Esa es la verdad. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la perfecta radiografía de la mejor etapa de la iglesia. Es la iglesia misionera que sembró el evangelio en todo el mundo. Es en la época de la iglesia misionera que entró en el año 1700 que la palabra de Dios llegó a todo el mundo. Estamos ya en la iglesia Filadelfia, en esta etapa, del 1700 al 1900. Estamos ya terminando, por decirlo así, la primera parte de la radiografía de esta iglesia, para entrar a ver la historia de lo que Dios hizo en este tiempo. Esta iglesia misionera, como ya lo vimos en el esquema, abarca del 1700 a 1900. Ahora, estos parámetros no son estrictos, hay ciertos parámetros. En todas las etapas, en realidad, podemos meternos, entrelazar los años, pero bueno, para darle una idea general, esta iglesia tuvo su esplendor, su magnitud de manifestación en los periodos de estos 200 años, del 1700 al 1900. Es una época que por primera vez la Biblia es llevada a todo el mundo. Es el tiempo más glorioso de la historia de la iglesia. Por eso les digo, estoy muy emocionado para compartirles el testimonio histórico de lo que Dios hizo en este tiempo. Por eso va a ser la más larga, porque yo considero importante ver ese modelo encarnado en nosotros, compararnos en algo real, lo que es ser un cristiano, como describe a Filadelfia, y también para motivarnos y valorar que si estamos aquí sentados en este día, lo vamos a ver, repito, muy bien, es gracias a esta iglesia que sí cumplió la misión. Somos el resultado de la iglesia de la Edad Dorada de Misiones. ¿Sí? Ya lo voy a decir más adelante. Se supone que cuando vino la corona española a México en el siglo XVI, 1521, con Hernán Cortés y todo, supuestamente vinieron a evangelizar. De 1500 a 1800, ni una Biblia había en México. ¿Cómo evangelizaron? Es una contradicción. Vamos a ver lo que hizo esta iglesia, lo que en verdad hizo Dios a través de hombres que dieron su vida en este periodo de la iglesia, esta época más gloriosa. Esta iglesia fue el tiempo
por ser una iglesia que puso, ¿verdad? Más glorioso, por ser una iglesia que puso la Biblia en obediencia. Esa fue la diferencia. ¿Sí? Es una iglesia que se sometió a Dios. No fue la etapa gloriosa por ser una iglesia de grandes programas, por ser una iglesia de grandes edificios. Al contrario, si pudiéramos estudiar la época de los grandes edificios, es después de la Segunda Guerra Mundial o al principio de la Primera. Antes de eso, eso de iglesias, eso no existía. Es interesante, ¿verdad? No, esta iglesia tuvo éxito porque aprendió a obedecer la palabra de Dios, puso en obediencia la Biblia. Esa fue la clave, no hay ningún secreto. Una iglesia que creía cada palabra de la Biblia, eso es lo que hace la diferencia. Y actuaba en consecuencia con el poder de Dios. Ya estamos en la recta final. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ver aquí la diferencia, porque, repito, la iglesia de la Reforma, una iglesia que aprendió mucho de la Biblia, pero ¿dónde estaba esa fe en esa verdad? Porque dice aquí, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, vean qué hermoso, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Hoy en día hay muchos que cuestionan la Biblia. Eso no va a cambiar. Eso lo inventaron los hombres. Esa está manipulada. Esa quién sabe qué. Cree lo que quieras. Te estás perdiendo del poder de Dios en tu vida. Y si esto es desde el punto de partida para aceptar a Cristo, pues estás perdido por la eternidad. Pero otra vez repito, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero vean, ahí no termina. ¿Qué dice? La cual, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los incrédulos. ¿Así dice? En vosotros los creyentes. La diferencia entre una persona que recibe la Biblia y solamente se llena la cabeza de información y otra que en verdad cree la Biblia y que en verdad actúa en él, es porque la obedece, porque en su vida está temiendo no a Dios, porque cada momento cuida su corazón, lee la Biblia, ora a Dios, le pide que le ayude a hacerle bien, le ayude a cambiar sus luchas por la victoria. Eso es triste, pero cada día estamos viviendo una etapa de un cristianismo lleno de información, pero nada de obediencia. Pero el problema está en el corazón que no está creyendo. Tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué nos vamos a ir al cielo? Porque creímos que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y le invitamos a nuestro corazón. ¿Por qué crees que vas a tener la victoria? Porque crees que Cristo te está invitando a morir a ti cada día, confiando en su poder. La misma fe en la Biblia que te salva es la misma fe en la Biblia que te va a santificar. Cristo es nuestro Señor, no solo es nuestro Salvador. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso no nos gusta. Nada más nos gusta que nos salvó en la cruz. No, Él quiere nuestra obediencia. Él está esperando que seamos una iglesia Filadelfia. Que seamos en verdad una iglesia que cree como los creyentes de Tesalónica. Dice que la Biblia actúa en los creyentes, no actúa en los no creyentes.
Y no estoy hablando de los no cristianos, estoy hablando de los cristianos que no creen. O sea, creyeron que los salvó Cristo, pero ahora no creen que los quiere santificar, que los quiere en victoria, que los quiere consagrarlos a Él. O sea, aceptamos a Cristo, pero quiero seguir viviendo con mis mismas metas personales. Eso no se puede hacer. Y por eso dice aquí, terminamos viendo, la Biblia actúa en los que creen. ¿En quién actúa la Biblia? En los que creen. No actúa en los que no creen. Y esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, creyó en ella, creyó en la Biblia. Cada paso que vamos a ver de esta historia es una historia de una iglesia que aprendió a creerle a Dios. Para terminar, por eso una iglesia que creyó en ella. Para terminar, la poca fuerza que a veces se ve como una debilidad en la vida cristiana, escúchame bien, en la vida cristiana se puede ver en realidad como una fortaleza, siempre y cuando uno se entregue por completo en las manos del Dios Todopoderoso, como es el Dios de la Biblia, como es nuestro Dios. Y fue exactamente lo que hizo la iglesia de Filadelfia, y es lo que Dios reconoció de ella. Nada le recriminó a esta iglesia. Nosotros hoy, la iglesia Filadelfia de la Ciudad de México, que vivimos en la etapa de la iglesia de la Odisea, podemos seguir esos pasos, podemos tomar con sencillez este precioso libro y creer cada palabra, mostrándolo en humilde obediencia. Si quieres un verdadero cambio en tu vida que produzca paz en tu corazón y victoria, si quieres un verdadero avivamiento en tu corazón que te dé un gozo inefable, aún en medio de todas las pruebas que estás viviendo, tienes que pagar el precio de obedecer al Señor Jesucristo. Esta iglesia pagó el precio de obedecer al Señor en el evangelismo, en el discipulado y en las misiones. Es una iglesia que fuera lo que fuere, doliera lo que doliera, pagó el precio. Y por eso es la iglesia que sigue escribiendo en el cielo el salón de la fama de Hebreos 11. Aquellos que caminaron en este planeta por fe, confesando que eran extranjeros y advenedizos en esta tierra. Tú y yo estamos hoy con la oportunidad de ver la Biblia y la historia como un ejemplo de tomar decisiones para bien o para mal en nuestras vidas. Hoy en día, ninguna historia de la iglesia puede tener la oportunidad de ver el pasado y tomar decisiones por la historia, no solo por la Biblia, ¿sí me explico? Porque estos hombres de Filadelfia obedecieron por fe, nosotros también, pero no vieron el resultado, porque fueron con el Señor. Hoy ya lo saben, pero en la tierra no lo vieron. Nosotros hemos visto eso, lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como cristianos estamos en esta encrucijada. Todos los cristianos estamos delante del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Le creemos a Dios o comemos del fruto prohibido y pagamos las terribles consecuencias? No hay otro camino. Así fue desde Adán, es decir, en toda la historia de la iglesia. Es más, en toda la historia de la raza humana, la nación de Israel, la iglesia y nosotros hoy en esta tarde tenemos esa oportunidad. Dios te ha dado ese privilegio.
nos ha dado el privilegio de rechazar su verdad de forma dura e incrédula, o decir, Señor, está bien. La verdad es de que me da miedo, pero te creo. Confío en ti, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Padre bendito, Dios Todopoderoso, ¿qué podemos decirte? Tú tienes siempre la última palabra. Tú eres sabio, eres poderoso. Tu nombre no hay otro como Él. Gracias a Él tenemos acceso al cielo. Pero no solo eso, sino podemos tener la victoria en nuestra vida, teniendo puertas abiertas, guardando tu palabra. Señor, la historia de Filadelfia es una historia apasionante, una historia humillante. Pero gracias, Dios, porque estamos de este lado para poder tomar decisiones con mayor información. Es mi anhelo, Dios, que tu iglesia pueda tomar la mejor decisión, creyendo tus promesas y viviendo en obediencia. Ayúdame a mí a ser el primero en creer tus promesas y también, Señor, como dijera Josué, para que yo en mi casa te sirvamos. Señor, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a glorificarte a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bendiciones, gracias a Dios por esta transmisión y pues bueno, les animo a no dejar de estarse conectando a la iglesia. Me dirijo, saben que tenemos ahorita la sana distancia, por eso estamos dividiendo en rebaños y pues bueno, al rebaño que le toca la próxima semana, preparen su corazón, los que están aquí hoy, pues no dejen de conectarse para la próxima semana y sobre todo, pues como hemos meditado en esta tarde, no dejemos de creerle a Dios, no dejemos de confiar en su nombre y de mantener una vida que le agrada. Todos estamos luchando, todos tenemos problemas, cosas que crecer, que cambiar, pero si estamos agarrados de su mano, confiando en sus promesas, nos dará la victoria. Pues sigamos cuidándonos, sigamos orando, como les he animado, hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos familiares que han padecido la enfermedad, también por aquellos conocidos que sabemos que han perdido un ser querido. También debemos de ser sensibles, estar orando para que Dios use esta situación para su gloria. Pues que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima transmisión.